Mire, las personitas que hoy nos están visitando, que de pronto no tengan muy claro el Evangelio, en este texto de la palabra de Dios dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El mensaje del Evangelio es el mensaje más importante que se predica sobre la tierra. No hay un mensaje más importante que ese, porque es lo que va a determinar la eternidad de nuestras almas, del destino de nuestras almas. Y muchas veces el mensaje del Evangelio se presenta en la palabra de Dios en algunos textos, aparece como un ruego, como aparece por ejemplo en 2 Corintios capítulo 5, donde dice: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pero en este texto de Hechos de los Apóstoles aparece más como un mandamiento de Dios. Dios dice que después de pasar por alto la ignorancia que hay en todo este mundo, el pecado de la ignorancia, dice que ahora manda a todos los hombres en todo lugar para que se arrepientan. Ahora, ¿y por qué es que el ser humano debe arrepentirse? Precisamente porque Dios mismo ha hecho una radiografía del corazón humano, y el dictamen de Dios, después de observar todo el corazón de los seres humanos, es el siguiente. En Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios, que conoce el corazón, ha podido observar de que no hay un hombre sobre la tierra que haga siempre lo bueno y que nunca peque. Por eso la palabra del Señor dice que todos hemos pecado, y por esa razón dice que todos llegamos a estar destituidos de la gloria de Dios. Y esa noticia es trágica, es terrible, saber que por causa de nuestros pecados hemos sido destituidos, o sea, es imposible alcanzar la salvación, el cielo y la gloria por causa de nuestros pecados, que son muchos, que son abundantes, que son diversos, por cuanto todos pecaron. Y esta es una sentencia judicial de Dios. Esto no es un invento del apóstol San Pablo. Esta es la sentencia judicial de Dios después de ver el corazón humano. Dice: por cuanto todos pecaron, y esto nos incluye a todos los seres humanos. No hay nadie que quede excluido de esta sentencia. Dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y esa es una noticia trágica. Pero la buena noticia del Evangelio, ahí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 8 dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si por un lado Dios muestra el pecado del ser humano, por otro lado muestra también la obra de nuestro Señor en la cruz. Entonces, ¿cuál es la invitación que Dios nos extiende en esta noche? Y que le extiende a usted que de pronto no ha escuchado muy bien el Evangelio. La invitación que hace el Señor en esta noche es para que pueda arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios, recibir a Cristo por la fe y empezar una nueva vida con Él. En el momento que una persona se quebranta y recibe a Jesucristo por la fe en el corazón, arrepintiéndose de sus pecados para una vida nueva, Dios le otorga la salvación y la vida eterna. Así que es la invitación que quería extenderles desde la palabra de Dios, el mensaje glorioso del Evangelio. Hay salvación, y esa salvación está en el Señor Jesucristo. Entonces, ojalá que todos podamos aceptar este regalo, recibirlo por la fe y tener, cierto, la salvación, como ya muchos de nosotros lo hemos hecho, no porque lo merezcamos, sino porque Dios es bueno y misericordioso, muy bueno y muy misericordioso. Vamos a hablar hoy, esta noche, hermanos, un poquito acerca de la obediencia. Vamos a hablar un poquito acerca de la obediencia, y vamos a estar mirando varios aspectos referentes a la obediencia. Lo primero que quiero decirles, hermanos, es que una persona quebrantada delante de Dios es una persona que está siempre pronta para obedecerle. ¿Y cómo podríamos nosotros definir la obediencia? En términos muy sencillos:
La obediencia podríamos definirla de la siguiente manera. Mire, es cuando cumplimos la voluntad de Dios y cuando lo hacemos de la manera correcta. Es cuando cumplimos con la voluntad de Dios y cuando lo hacemos de la manera correcta. ¿Y cuál es esa manera correcta? Vamos a estar mirando una serie de puntos que nos indican cuál es la manera correcta de obedecer a Dios. Y vamos a empezar mirando 5 todos de la obediencia. La Biblia dice que, y vamos a estarlo mirando uno por uno, que debe ser de todo corazón. Una obediencia que no sea de todo corazón no es agradable delante del Señor. Debe ser en todo, no parcial. Debe ser en todo. Debe ser en todo tiempo. Debe ser en todo lugar y debe ser con todo lo que somos, con nuestro ser integral. Entonces vamos a estar mirando estos punticos esta noche con la ayuda del Señor. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. El libro de Deuteronomio, hermanitos, cuando uno habla de la obediencia a Dios es muy importante. Creo que es uno de los temas que más se destaca en el libro de Deuteronomio, el tema de la obediencia a Dios. Aquí en el capítulo 5 vamos a estar revisando el versículo 29. Deuteronomio capítulo 5, verso 29. Y mire esta porción de la palabra de Dios. Dice el Señor: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Entonces mire cómo empieza con una expresión, como con una exclamación, que está en un signo de admiración. Dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Hermanito, lo primero que Dios pide cuando nos pide obediencia es que esa obediencia sea de todo corazón. Si hay algo que Dios no recibe, si hay algo que Dios no soporta, si hay algo que Dios no tolera, si hay algo que a Dios le desagrada, es una obediencia que no sea de todo corazón. O sea, una obediencia superficial, hipócrita o como la querramos llamar. Dios pide, hermanitos, que la obediencia sea desde el corazón. O sea, que nazca desde lo más profundo del corazón. Porque no hay cosa más desagradable delante del Señor que una obediencia superficial. Porque muchas veces cuando nuestros padres terrenales nos ordenaban algo, muchas veces nosotros lo hacíamos, pero no lo hacíamos ¿de qué? No lo hacíamos de corazón. Como cuando el ejemplo que yo les he puesto a ustedes, cuando el padre le dice al niño, se me fue el ejemplo en este momento, pero cuando el niño está sentado o está de pie y el padre le dice: siéntese, quédese quieto, y el niño se sienta y él está pensando por dentro, él dice: por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. O sea, una obediencia que no sale del corazón, o sea, que no es realmente bien vista por el Señor, que no es aceptada por Él. Por eso aquí dice el versículo 29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? O sea, es algo que el Señor lo anhela. O sea, si hay algo que el Señor anhele con todo su corazón, es que nosotros lo busquemos a Él con todo el corazón, porque Dios ha dado todo. Mire, Dios no ha reservado nada. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. O sea, la expresión más grande de que Dios nos ama, de que Él ha dado todo su corazón por nosotros, está expresada en el Señor Jesucristo. Y de la misma manera Dios quisiera recibir de nosotros una obediencia de todo corazón. Deuteronomio capítulo 10, ahí mismo. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios,
que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Es por eso, hermanitos, que Israel fracasó, porque Israel cumplía con todos los rituales, con todos los sacrificios, con una cantidad de cosas, pero el corazón no lo tenían. La mayoría no lo tenían con Dios. Hermanitos, y exactamente lo mismo nos puede suceder a nosotros. Mire, nosotros podemos venir puntualmente a todos los servicios de la iglesia. Podemos venir a un servicio de oración. Podemos venir a un tiempo de ayuno. Puede que estemos todos los dominicales aquí, que no nos perdamos discipulado. Puede que estemos en todas las actividades de la iglesia. Pero si no estamos haciendo todas esas cosas, hermanitos, con el corazón, o sea, de todo corazón, es como si no las estuviéramos haciendo. Cuando uno no hace las cosas para el Señor de todo corazón, es una pérdida de tiempo. Es como si estamos aquí y es como si no estuviéramos aquí. O sea, llegamos a este lugar, pero como no estamos aquí de todo corazón, como realmente estamos es como por cumplir una obligación, como por seguir una rutina espiritual, eso no está bien visto delante del Señor. Eso no le agrada al Señor. Y muchas veces el Señor se lo dijo a los israelitas, allá en Isaías capítulo 1, en Isaías capítulo 58, en Malaquías. El Señor muchas veces les dijo, estoy hastiado de todo lo que están haciendo. No porque estén haciendo o presentando los sacrificios, no, por la manera como lo están haciendo. El Señor les dice, estoy hastiado de soportar todo eso. ¿Por qué? Porque eso no nace del corazón. Es algo superficial, mecánico, rutinario, pero el corazón está lejos, muy lejos. Entonces, aparentemente se están haciendo las cosas y las hacían, pero el corazón estaba lejos, muy lejos de todo lo que se aparentaba hacer para el Señor, y eso no le agrada al Señor. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermanitos, es mejor hacer poquito, al Señor le sirve más, así sea poquito, pero de todo corazón, que mucho, como dice la misma palabra, es mejor lo poco con sazón que lo mucho sin sustancia. Es mejor que le sirvan a usted, así sea una carnita, pero bien sazonadita y bien buena, y no que le sirvan unas bandejas grandísimas totalmente desabridas, sin ninguna sazón, ¿cierto? No le va a uno a sacar provecho a eso. Y es más o menos lo que está diciendo el Señor. O sea, el Señor quiere es nuestro corazón, nuestro corazón. Y precisamente por eso reprendió el Señor, un texto que le hemos leído muchas veces. Mire, por esta misma razón reprendió el Señor a la iglesia de Éfeso. Aquí en Apocalipsis capítulo 2, creo que es en el versículo 4, mire cómo les dice el Señor. Apocalipsis capítulo 2. Mire, 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es exactamente lo mismo. El mismo pensamiento de Deuteronomio. Mire, la iglesia de Éfeso, el Señor empieza a alabarla y dice, está muchas obras, mucho trabajo, arduo trabajo, muchísimas cosas estaban haciendo para el Señor, pero ¿qué? ¿Qué? Habían dejado el primer amor. ¿Qué significa eso de dejar el primer amor? Que no lo estaban haciendo de corazón. O sea, muchísimo trabajo, muchas obras, muchísimas cosas. ¿Qué nos ganamos nosotros en la iglesia con tener 20 ministerios, con salir por todas partes, con hacer una cantidad de cosas, si hemos dejado el primer amor? Y el Señor, ¿qué le dice a la iglesia de Éfeso? Por tanto, arrepiéntete. O sea, el Señor está mirando esta condición como un pecado. O sea, para el Señor esto es un pecado.
cuando uno no hace las cosas de todo corazón para el Señor. Por eso le dice aquí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y qué, y arrepiéntete. Hermanitos, caer en esa condición de hacer las cosas por hacerlas, de hacer las cosas porque me toca, como una obligación, como a la fuerza, como porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Caer en esa condición es pecado y uno debe arrepentirse de eso. Si yo no voy a hacer las cosas para el Señor de todo corazón, es mejor no hacerlas. Es más, les digo, gano más no haciéndolas que haciéndolas de esa manera. Pierdo más haciéndolas si no las estoy haciendo de todo corazón. Por eso el Señor dice, tengo contra ti. Mire que el Señor la estaba exaltando por muchas cosas. Por ejemplo, en el verso 2 le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Porque cuando esta iglesia empezó muy bien. Mire todo lo que estaban haciendo, pero luego todo eso lo descuidaron y llegaron a caer en esa triste condición. Después de haber empezado trabajando por amor del Señor, terminaron trabajando pero sin amor por el Señor. Se les apagó el amor. Y al apagarse el amor, el Señor dice, arrepiéntanse de eso. Arrepiéntanse de esa condición. Si venimos a la iglesia, hermanitos, como por llenar un espacio, porque de pronto uno dirá, ¿qué dirán los hermanos? Que no voy por allá. Estamos muy mal, muy mal. Si nosotros no nos mueve, hermanitos, el Señor, el amor por el Señor, por la obra de Dios, más bien nos quedemos en la casa. Más bien nos quedamos en la casa porque el Señor está mirando el corazón. Mire, nosotros los seres humanos vemos las personas, la apariencia, en fin. Pero hermanitos, el Señor no mira nada de eso. El Señor no mira nada de eso. El Señor no mira si todas las sillas están llenas. El Señor está mirando el corazón de cada uno de nosotros. Y el Señor sabe con qué corazón estamos aquí o por qué estamos aquí. ¿Cuál es la razón que nos motiva a venir? Porque también hay que decirlo, uno puede congregarse por muchas razones. Uno puede congregarse porque ama al Señor y esa sería la razón primordial, porque ama al Señor y le nace y quiere y siente como ese deseo, como decía el rey David. O sea, que el anhelo de él era estar así fuera en los atrios de la casa de Dios para contemplar la hermosura del Señor. Pero uno podría congregarse por muchas razones que pueden ser equivocadas. Uno puede venir a la iglesia y hay personas que van a iglesias que porque se sienten bien, porque tienen ahí amigos. Entonces muchos ven la iglesia como un club social, como un lugar donde van a pasar bien con sus amigos, o no faltará el que venga a la iglesia porque de pronto como hombre ve que en esa iglesia hay una mujer como que le atrae, entonces por ahí se va, o al contrario. O sea, hay muchas razones por las que uno puede venir a la iglesia, pero si la razón no es el Señor y el amor por el Señor, entonces arrepintámonos de eso, porque es una conducta desaprobada por Dios. La razón para uno venir a la iglesia es el amor por el Señor, por la obra de Dios. Y que el Señor nos perdone porque yo sé que muchas veces podemos fallar en esto, mis hermanos. Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22. Versículo 34. Dice la palabra del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mire este versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mire el Señor cómo resume su ley. Estos fariseos dice que para tentarle le lanzan esta pregunta al Señor: Señor, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Estaban mirando a ver si cogían al Señor por algún lado, ¿cierto? Y mire la respuesta sabia del Señor. El primer mandamiento de Dios, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Básicamente lo que venimos diciendo, mis hermanos. ¿Qué es lo primero que Dios quiere? ¿Qué es lo que busca Dios? El corazón del ser humano. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Para uno poder cumplir este mandamiento, para que este mandamiento sea una realidad de nuestras vidas, lo primero que tiene que hacer un ser humano, lo primero, es arrepentirse. Una persona no puede decir que ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, si no se ha arrepentido de sus pecados. Es lo primero que se hace para uno obedecer este mandamiento. Hay que recibir al Señor por la fe en el corazón, y todo lo demás que viene en la vida del creyente y del cristiano se desprende de ahí, de ese nuevo nacimiento, de esa nueva vida en Cristo. Para poder amar al Señor hay que recibirlo, y hay que amarlo entonces con el corazón, con el alma y con la mente, en todo lo que hacemos. Mire, hermanitos, si vamos a orar y nosotros no tenemos este mandamiento en el corazón, puede que la oración sea tan superficial que no pase de aquí. Cuando uno ora debe estar orando, hermanitos, amando al Señor con el corazón. Por eso es que nuestras oraciones a veces son como tan livianas, porque no amamos al Señor con todo el corazón. Entonces no logramos orar de la manera que a Dios o Dios esperaría que oráramos. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, muchas veces nos da pereza. Mire, cuando el apóstol San Pablo predicaba la palabra, dice que muchas veces alargaba los discursos hasta la medianoche. Y yo sé que muchas veces se amanecían estudiando la palabra de Dios. Y a nosotros muchas veces nos cuesta estudiar 15 minuticos la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Saben por qué, mis hermanitos? Porque no estamos amando al Señor con todo el corazón. Entonces las cosas de Dios nos parecen aburridas, nos parecen tediosas, terribles. Pero si estuviéramos en otra actividad, quién sabe cómo estaríamos, en un partido de fútbol o haciendo alguna actividad, otro tipo de actividad. Pero muchas veces nosotros no logramos orar, ni estudiar la palabra, ni hacer las cosas que a Dios le agradan. ¿Por qué? Porque realmente no amamos a Dios con todo el corazón. Y eso nos corresponde a todos, porque realmente el primero descalificado sería yo. Muchas cosas nos quedan a medio camino, y es porque no amamos al Señor con el corazón, con el alma y con la mente. Y Dios dice: este es el primero y grande mandamiento. Dice: y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego el Señor dice: el que cumpla estos dos mandamientos está cumpliendo todos los mandamientos de Dios. Es decir, el que cumpla estos dos mandamientos está cumpliendo toda la ley de Dios. Porque si amamos a Dios y amamos al prójimo, entonces todos los demás mandamientos se van a cumplir. Entonces vamos a estar lejos de la mentira, del odio, de la vanidad, del orgullo, de la pereza, de todo eso nos vamos a alejar. Si fuéramos capaces de obedecer estos dos mandamientos del Señor, ahí se resume toda la ley de Dios. Y por eso Dios pide que nuestra obediencia, hermanitos, nuestra cercanía a Él sea de todo corazón. Entonces es el primer gran elemento, de todo corazón. Romanos capítulo 6. Mire, Romanos capítulo 6. Y en el capítulo 6 de Romanos, mire el verso 17 y 18. Mire cómo escribe el apóstol San Pablo aquí. Versos 17 y 18.
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido ¿cómo? Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Mire que Pablo está exaltando a la iglesia en Roma, a la iglesia de los romanos. ¿Y por qué los está exaltando aquí? Pablo tenía discernimiento, Pablo tenía el Espíritu de Dios, Pablo podía discernir al ver la vida y la conducta de los hermanos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, o sea, aunque Pablo les dice, aunque la vida de ustedes era un completo desperdicio, aunque ustedes estaban en las tinieblas, en la muerte y con la condenación, han obedecido. Gracias, dice, gracias a Dios porque han obedecido y lo han hecho de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hermanitos, qué bueno que estas palabras del apóstol San Pablo a los romanos pudieran ser aplicadas a la iglesia aquí, por ejemplo, en Sevilla, a la iglesia aquí en Colombia, que el Señor pudiera tomar esta palabra y aplicarla a nosotros, que el Señor pudiera decir, o que pudiéramos decir como el apóstol San Pablo, gracias a Dios, que aunque nuestras vidas eran un desperdicio, hemos obedecido, pero de corazón, a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. ¿Cuál es esa forma de doctrina? La que empieza con el Evangelio de salvación, el Evangelio del Señor, y que se extiende por todas las doctrinas, en las cuales nosotros debemos practicar, vivir, prosperar, avanzar, caminar para la gloria de Dios. Todo lo que compete con la vida cristiana, con la oración, con el estudio de la palabra, con el evangelismo, con ser luz, testimonio, todo eso compete con la doctrina cristiana. Y qué bueno que el Señor pudiera decir, qué bueno la iglesia, qué bonita la iglesia en Sevilla, que han obedecido de corazón a esa doctrina que se les ha enseñado, en la que han sido formados y fundados, y lo hacen con todo el corazón, para la gloria de Dios, porque a veces nosotros somos inconscientes, hermanos. A veces nosotros no pensamos cuando hacemos las cosas, y principalmente también en la obra de Dios, a veces es como si nosotros no tuviéramos conciencia de que Dios está mirando nuestro corazón. Dios está mirando la intención con la que hacemos las cosas. Dios no mira lo que hacemos muchas veces, no la intención con la que estamos haciendo las cosas. ¿Por qué las estamos haciendo? ¿Para qué? Eso es lo que realmente está mirando el Señor. El Señor mira el corazón. Y dice la palabra que todas las cosas, por allá en Hebreos, todas las cosas están desnudas y abiertas, dice, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Eso lo dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra de Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo como, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto aplica mucho en el contexto del trabajo. De que cuando, por ejemplo, uno le sirve a un patrón, dice, no piense que le está sirviendo a un hombre, piense que ese servicio lo está haciendo para el Señor y hágalo de corazón, hágalo bien, hágalo mejor que pueda, esfuércese. ¿Cuánto más, hermanitos, en la obra de Dios? ¿Cuánto más en la obra de Dios? Todo lo que nosotros hagamos en la obra de Dios, desde mover una silla aquí dentro del local, desde trapear un piso, desde lo que nos parece mínimo a nosotros, pero que es muy valioso a los ojos del Señor. Dice, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor. Es que esa es la mentalidad que nosotros debemos manejar siempre, hermanitos. Si nosotros hacemos un servicio,
Pensemos que eso que estamos haciendo es para el Señor. Cuando usted, por ejemplo, que nos ha pasado, que estamos, por ejemplo, por ahí y de pronto Dios nos coloca en el corazón un hermano, una familia. En ese momento Dios lo permite para que nosotros ¿qué? Clamemos a Dios por esa familia, por esa persona, por esa iglesia. Y que cuando lo hagamos, hermanito, así sea una obra de orar o de llevar la palabra o de hacerle un servicio, un bien, un favor, una misericordia a alguien, cualquiera sea la situación, hagámoslo de corazón y hagámoslo como para el Señor. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje en Mateo capítulo 25? Cuando el Señor dijo: tuve hambre, estuve desnudo y ustedes me cubrieron, me alimentaron, y las personas preguntan: Señor, ¿y cuándo? Pero es que cuando lo vimos a usted en esas condiciones, dice, como ustedes lo hicieron con uno de estos pequeñitos, es como si lo hubieran hecho conmigo. Dice, y ni un vaso de agua va a pasar desapercibido cuando se le da a una persona, pero si se hace ¿cómo? Si se hace de corazón. Si se hace de corazón. De otra manera, ninguna obra tiene valor. No tiene ningún valor. Vale más una obra hecha con amor, de corazón, que 1000 obras hechas sin el corazón. Eso no le sirve a Dios para nada. Entonces dice aquí: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, aunque los hombres sean los beneficiarios. Pero no pensemos que ese servicio es para los hombres, pensemos que es para el Señor. Pensemos que es para el Señor. O sea, nosotros deberíamos manejar esa mentalidad. La prioridad de todos los que nos hemos arrepentido genuinamente delante de Dios es obedecerle a Él de todo corazón y así llegar a glorificar su nombre. Cuando hablamos de la obediencia a Él, el estándar es alto, pues Él pide que sea de todo corazón. ¿Y cuál va a ser nuestro compromiso aquí? Hermanito, es esta hora. ¿Y cuál es nuestro compromiso aquí? Vamos al libro de los Salmos. Salmo 119. Salmo 119. Versículo 69. Dice la palabra de Dios: contra mí forjaron mentira los soberbios. Mire esta parte: mas yo guardaré de todo tu corazón tus mandamientos. Esta debería ser nuestra oración. La segunda parte de este versículo, mis hermanos: mas yo guardaré de todo tu corazón, ¿qué? Tus mandamientos. Ese debería ser nuestro compromiso, nuestra oración. Deberíamos de esforzarnos en esto, mis hermanos, que nosotros estemos dispuestos a guardar los mandamientos del Señor y hacerlo de todo corazón, así como está expresado en el Salmo 119. Y quiero terminar la reflexión de esta noche, hermanitos, con un texto en la primera carta del apóstol San Juan. Primera carta de San Juan, en el capítulo 4. Sí, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4. Versículo 7 en adelante. Este es el ejemplo del Señor, porque el Señor no nos pide algo sin que Él mismo nos dé el ejemplo. Él primero lo vive y después lo enseña. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y mire el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahí está el ejemplo del Señor. El Señor puso todo su corazón en rescatarnos a nosotros. La Biblia dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y entregó ¿a quién? A su Hijo, a su propio Hijo, y lo hizo en propiciación por nuestros pecados. Si Dios puso todo su corazón en nuestra salvación, ¿qué nos corresponde a nosotros, hermanitos? Poner nuestro corazón también en las manos de Dios, para que Él pueda trabajar en él, limpiarnos, pulirnos, moldearnos, hacernos personas agradecidas, personas conscientes de muchas veces nuestro pecado, que siempre estemos dispuestos a rendirnos a Él, a sus pies, a confiar en Él, a depender de Él, a todo esto, pero que sea de todo corazón. Si es una confesión, si es un agradecimiento, si es un clamor, si es una petición, que todo sea de corazón, porque estamos delante de Dios, delante del Señor que se entregó por nosotros. Entonces este es como el primer punto, mis hermanos. Más adelantico, con la ayuda de Dios, vamos a mirar los otros punticos. Pero el primer punto es que la obediencia debe ser de todo corazón. Y lo vimos ahí muy superficialmente. Y les queda como tarea, hermanitos, cada que encuentren un texto en la Biblia, subráyenlo, donde Dios pide obediencia de corazón, que son muchos. Deuteronomio me impactó porque Deuteronomio es un texto que habla muchísimo de la obediencia a Dios y de la obediencia a Dios de todo corazón. Ese libro es precioso, Deuteronomio, habla mucho de ese tema, pero también por toda la Biblia se nos invita a esto. Entonces vamos a dejar aquí, mis hermanos, y en otra oportunidad continuamos mirando estos otros puntos. Son 5 puntos. De todo corazón, en todo, porque Dios no pide obediencia parcial, pide esa obediencia completa, todo el tiempo, en todo lugar y con todo nuestro ser. Así es como Dios pide. Vamos a estar mirando estos punticos con la ayuda de Dios. Hermanitos, vamos a orar. Nuestro amado Dios,